Evangelio de hoy, martes santo 2020. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Estamos ante la pasión del Señor. El dolor enorme de saberse traicionado por uno de sus amigos, de sus íntimos, de aquellos que él eligió personalmente desde el comienzo y que ha ido enseñándoles, haciéndolos discípulos para luego enviarlos al mundo, para que sean sus apóstoles, para salvar al mundo, para completar la obra que él había venido a hacer. Pero Satanás se interpuso y Judas permitió que entrara en su vida. Le abrió su corazón, ese corazón que es lo más íntimo de nosotros, ese yo profundo, donde se juega nuestra vida y nuestra eternidad. Y finalmente entró. En aquella última cena del Señor, porque esto está dado todo dentro del ámbito de la última cena, con aquel pan, porque también era la última cena de Judas, con aquel pan, con aquel último compartir la mesa del Señor, entró, como vívidamente lo está relatando San Juan, Satanás. Judas salió inmediatamente para hacer aquello que tenía que hacer, y dice el relato: era noche. La noche de la traición, de la total oscuridad del corazón de Judas, que se sumerge en las densísimas tinieblas del infierno. Atrás, en la sala, quedaba la luz de la salvación, pero donde estaba Judas ya era noche. Y ahí, en el cenáculo, estaba sumido en la amargura Jesús, la luz que ilumina a todo hombre, sí, todo hombre que busca
verdaderamente ser iluminado, que busca a Dios con corazón sincero. Pero el rechazo de Jesucristo siempre lleva a la noche, a la oscuridad. Pues allá quedaba Jesús, el Mesías de Israel y el Salvador del mundo, el siervo de Dios que vino a servir. Tengamos presente que todo esto que se nos cuenta, que cuenta el evangelista, ocurre inmediatamente después del lavatorio de pies, que dicho sea de paso, el único que lo relata es San Juan. Y que con aquel gesto de lavarle los pies a sus discípulos, el Señor estaba enseñando el servicio que se debían sus discípulos, sus futuros apóstoles, unos a otros. A ellos y solo a ellos iba dirigido. Porque este gesto es un gesto privado, no es un gesto público que hace el Señor. Lo hace a ellos. Y ese es el gesto litúrgico que debe seguir siendo respetado. Lavar los pies de los sacerdotes, lo que hacía el Papa siempre, de los cardenales. Es decir, de ellos. A ellos y solo a ellos. Es el Señor Cristo, a quien el Padre envía para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra, que esto justamente es la primera lectura de hoy, que es sacada del capítulo 49 de Isaías, que es el segundo canto del siervo doliente. Ayer estábamos también en esto, ¿no? Sobre los 4 cantos del siervo doliente, sufriente, el siervo de Yahvé. Era poco, dice Dios por boca de Isaías, restaurar las tribus de Jacob, de reconducir a los sobrevivientes de Israel. Y eso es lo que no acababa de entender Judas. El bocado que le da, en esta traducción dice trozo de pan, dicho sea de paso, así llama la Iglesia de Oriente, en griego, a la Eucaristía, bocado, trozo de pan. Digo que ese bocado que le da Judas es signo de amor, de predilección. Y se lo da al que él tiene por amigo, que lo va a traicionar. Hay que decir, por otra parte, que el primer bocado, en esta costumbre oriental, estaba reservado para el huésped de honor. Fijémonos todo el significado que hay detrás de todo esto. Y claro, y uno se pregunta, ¿pero cómo pudo Judas traicionarlo? Entregarlo a quienes lo querían matar, que lo odiaban. Y él sabía que le iba a entregar, que nada bueno le iba a pasar. ¿Acaso en lo secreto de su corazón Judas odiaba a Jesús? ¿Y por qué? ¿Por celos a los más íntimos, a Pedro, Santiago y Juan? Eran esos celos tan poderosos que le ocultaban el hecho que él también había sido elegido para formar parte de aquel círculo de 12 discípulos, los más cercanos. Porque muchos más eran los que seguían al Señor y que eran discípulos de él. Discípulos, por ejemplo, era Nicodemo, era José de Arimatea, era Justo y Matías. ¿Por qué lo sabemos de Justo y Matías? Todo está en las Escrituras, porque son a quienes echan suerte para ver quién reemplazaba a Judas y recae en Matías. Y había muchos más anónimos para nosotros. Y Judas estaba en ese círculo íntimo. Y Judas estuvo acompañándolo aquellos 3 años, lo escuchó. Vio los signos, los milagros que hacía. Vio que volvía Lázaro a la vida, tantas cosas. Pero lo entrega. Y ni siquiera lo hace por un valor alto. El precio de la traición son 30 monedas de plata, ni siquiera de oro. ¿Cómo pudo llegar a esto? Y aquí empiezan las conjeturas de siempre, ¿no? La codicia por el dinero. Yo agrego eso también de los celos, el desencanto, porque esperaba que Jesús fuera el rey victorioso, el Mesías político, como lo siguen esperando los judíos, y él querría ocupar un puesto importante, no sabemos. Probablemente, esto sí, que esta traición no fue obra de un día,
sino que la fue masticando, murmurando, mascullando, digamos, que hubo grietas por las que pudo penetrar el demonio y hacer su obra, taladrándolo por dentro un poco a la vez. De cualquier manera, estamos ante un misterio. También nos dice la Escritura que ante el pecado gravísimo, el mayor de todos que uno pueda concebir, Judas sintió remordimiento. Arrojó las 30 monedas a los jerarcas judíos, los miembros del Sanedrín, y se ahorcó. Estamos seguros, eso sí, que el Señor hasta el último momento trató de salvarlo, y mucho antes de la traición. Un año, así que se fuera efectiva esta traición, porque un año antes ya se lo había advertido que uno de ellos lo entregaría. Había dicho: yo mismo os elegí y sin embargo uno de vosotros es un demonio. Y poco antes, en aquella misma cena, como comentaba antes, le había lavado los pies. A Judas también. En una audiencia pública, el Papa Benedicto dijo que la traición de Judas ofrece 2 lecciones a nosotros. El Señor respeta la libertad del ser humano y espera el arrepentimiento del pecador, porque Él es misericordioso. Y recordaba el Santo Padre que no podemos dar un juicio definitivo acerca de qué pasó tras la muerte de Judas, porque muchos se preguntan: ¿está en el infierno o no está en el infierno? La Iglesia no dice nada. Habría razones, hay algunos místicos que dicen que sí, que terminó en el infierno, otros no sé. Pero la Iglesia no dice nada, absolutamente nada sobre eso, porque el juicio es de Dios y no está dicho. Se habla de él como hombre de perdición, sí, pero no se sabe. El Papa dijo: si bien él se alejó para ahorcarse, a nosotros no nos corresponde juzgar su gesto, poniéndonos en lugar de Dios, quien es infinitamente misericordioso y justo. ¿Por qué traicionó a Jesús?, se preguntaba el Papa, y dio como respuesta posibles las que comenté. Algunos recurren a la avidez por el dinero, otros ofrecen una explicación de carácter mesiánico. Judas habría quedado decepcionado al ver que Jesús no entraba en el programa de liberación político-militar de su propio país. Pero agregó que los evangelios insisten en otro aspecto. Juan dice expresamente que el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Es decir, que el Evangelio va más allá de las motivaciones históricas y explica lo sucedido basándose en la responsabilidad personal de Judas. Judas actuó en libertad. Aquí no hay un designio fatídico. Él actuó en libertad. Esto lo estoy agregando yo. Pero decía el Papa que la Escritura dice, se basa en la responsabilidad personal de Judas, quien cedió miserablemente a una tentación del maligno. En todo caso, sigue diciendo, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús le trató como un amigo, pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas, no forzaba su voluntad, ni le impedía caer en las tentaciones de Satanás, respetando la libertad humana. Y cuando una persona peca como Judas, como dice San Benito en su regla, a no desesperar nunca de la misericordia de Dios, porque Dios es mayor que nuestra conciencia, que nuestro pecado, que todo. Nunca, nunca, nunca. Y hay tantos que no se perdonan. Si Dios te ha perdonado, estabas arrepentido, ¿quién eres tú para no perdonarte, no? Pero a veces la soberbia, el orgullo que impide cómo yo pude haber hecho esto, ¿no? También puede ser el remordimiento, y bienvenido sea. Y Benedicto extrajo de todo esto 2 lecciones para nosotros. La primera, Jesús respeta nuestra libertad. La segunda, Jesús espera que nos arrepintamos y nos hagamos disponibles a la conversión, porque Él es rico en misericordia y en perdón. De hecho,
cuando pensamos en el papel negativo que desempeñó Judas, tenemos que enmarcarlo en la manera superior con que Dios dispuso todos los acontecimientos. Su traición llevó a la muerte de Jesús, quien transformó su tremendo suplicio en un espacio de amor, de salvación y en la entrega de sí mismo al Padre. En su misterioso proyecto de salvación, Dios asume el gesto injustificable de Judas como motivo de entrega total del Hijo para la redención del mundo. Estos son los misterios. Dios es el único, siempre pensémoslo, ¿no? No hay ninguna situación, por desesperante que parezca o desesperada, que no la pueda resolver Dios. Para Dios, primero, nada es imposible, y segundo, siempre Él va a revertir el mal en bien. Y no hay mal mayor que haber matado al Hijo de Dios. Y en eso estamos toda la humanidad, ¿eh? Estás tú, estoy yo. Pero de ahí nos vino la salvación a todos. Feliz culpa, como se canta en la Pascua. Feliz culpa, sí. Qué grande es el amor de Dios, qué grande es la misericordia de Dios. Y qué grande es el misterio del hombre también. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.